Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Bienvenidos a Entrementes. Por fin le dimos ya cuerpo a este proyecto que tiene tiempo gestándose y de la mano de Dios estamos listos para poder compartir con ustedes sobre lo que es la salud mental y las necesidades que tenemos en esa área en el día a día. Nuestro programa llega a ustedes gracias a América SS Health Service, quien patrocina este espacio a través de lo que hay online. Yo soy Evar Gurley, psicólogo clínico, FPV 6314, y estoy aquí para acompañarles en este nuevo recurso que tenemos para poder mejorar lo que es la información y el tratamiento de las necesidades en cuanto a nuestra salud mental. ¿Okay? Los invito siempre a conectarse los días lunes a la 1:30 de la tarde hasta las 3. Vamos a estar con buena música, con invitados, vamos a resolver y también exponer casos del día a día, casos de los que nos afectan diariamente, para poder darles una respuesta y las recomendaciones necesarias a toda nuestra población. A la vez los invitamos a interactuar con nosotros por nuestro grupo de WhatsApp, así como estar en las redes, seguirnos por las redes, tanto a nivel de lo que es lo que hay online, también América SS Health Service y mi cuenta profesional, psico-evert. ¿Ok? Hoy, mira, estoy muy feliz, de verdad que acompañándolos, espero que podamos resolver todas las inquietudes que tengamos y que me han hecho llegar por privado, ¿no? Pero sin embargo, hoy es el desarrollo inicial de nuestro programa, por ende vamos a comenzar a conversar de lo que nos trae hasta acá. Hoy hablaremos sobre la prevención del suicidio. El mes de septiembre se conmemora la prevención del suicidio. El suicidio es un flagelo que nos está atacando muy fuerte a nivel mundial y acá en nuestro país cada vez están creciendo los números de casos. Entonces hemos decidido que vamos a arrancar con esto para poder ayudar a nuestra población y a la vez tener un mayor impacto en lo que tiene que ver con la salud mental de nuestra gente. ¿Okay? Hoy queremos dedicarle este programa a todas esas familias de personas que ya no están con nosotros, que lamentablemente no tuvieron las herramientas o no estuvimos nosotros con las herramientas necesarias para apoyarles. Así que a estos familiares, entiendan, estamos con ustedes, los podemos ayudar a superar esta situación y este duelo que genera. Y a las personas que en algún momento, como muchas, han tenido la idea de poder hacerse daño o dejar de vivir, estamos para ustedes, estamos para escucharlos. Hoy le vamos a hablar sobre lo que es la prevención del suicidio, cuáles son las características de una persona que está sufriendo de este tipo de ideas de arrancar con su vida y, por supuesto, cómo poder prevenirlo. Primero es importante tocarlo desde un punto de vista macro, ¿no? Desde lo grande, y es que en los últimos tiempos, en los últimos años, la prevención del suicidio cada vez ha sido más complicada debido a que hay políticas en nuestras redes sociales las cuales no permiten que se hable directamente del tema del suicidio, que no se nombre, que ni siquiera se ponga en letras, porque según esto tiende a generar algún tipo de incidencia. Desde la experiencia como psicólogo, como profesional de la salud mental, podemos decir directamente que esto es falso. ¿Ok? La verdad es que el problema del suicidio existe desde que el mundo es mundo y lamentablemente es algo que genera mucha estigma social, es algo que genera mucha vergüenza, genera culpa en la familia y culpa también en la persona que tiene las ideas de quitarse la vida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si nosotros no le damos visibilidad, si nosotros no lo hablamos, si nosotros no expresamos lo que sentimos, eso sigue allí, eso no se mejora, eso va a continuar y por ende va a hacer que exista mayor propensión a que podamos, a que exista lo que no queremos ninguno que exista. ¿Ok? En cuanto a lo que conversaba de la estigma y el sentimiento de culpa, es lo que regularmente hace que nosotros no podamos tener mayor información sobre los casos de dificultades o los casos más graves
y se nos escapa el poder apoyarlos de una u otra manera. ¿Qué pasa? Si nosotros eh, tenemos alguna persona que tiene un problema de depresión muy profunda y en lugar de escucharlo, lo único que hace es sentir que alguien le dice, bueno, pero tienes que sentirte bien, alégrate, eso no es nada, no hay ningún problema, eso pasa y ya, eso es un problema de actitud. Las personas tienden a callarse, a evitar conversar más porque simplemente sienten que las otras personas están ninguneando o minimizando, como se dice, el sentir o la emocionalidad de cada quien. Si nosotros cometemos ese error, estas personas que tienen estas dificultades tienden a cerrarse mucho más y simplemente no contar porque sienten que si no es importante, ¿para qué? Ahora, esto hace que haya un encierro absoluto de esa persona y sus emociones se concentren en él. Y esto lo lleva a tener un poquito de mayor dificultades en su autoestima, en su concepto de sí mismo, en ver que no pueden lograr nada, comienzan a considerar que sus posibilidades no valen la pena. Y allí es donde podemos comenzar a tener dificultades mucho mayores que pueden terminar hasta en la concreción del hecho. Lo ideal de el trabajo de nosotros a través de estos medios es poder sincerizarnos, poder hacer que haya una psicoeducación adecuada para las personas y que puedan entender que no están solos, que aún las personas cuando tienen este tipo de dificultades y estamos a tiempo para poderlos mejorar, existen una gran cantidad de profesionales, no solo en Ciudad Guayana, sino en el mundo entero. Si no te gusta Evar, te puede gustar Juana, no importa, pero es importante que haya una persona que te escuche y que pueda hacerte ver que sí, es cierto, estás sufriendo, pero que hay otras alternativas, aunque a veces no lo conozcamos. Lamentablemente el flagelo del suicidio, la depresión, ha tenido un impacto enorme a partir de la concreción de la pandemia. Las dificultades emocionales, tanto la ansiedad como la depresión han subido exponencialmente o se han identificado exponencialmente en la población. Eh, a, a muchas personas no tienen la capacidad para llegar a los servicios de salud mental de forma privada, por ende también existe un vacío en el servicio para poder, digamos, animar en mayor grupo o tener herramientas a los grupos más vulnerables que no escapan tampoco a esta situación. ¿Okay? La OMS ha entendido que esto, después de la pandemia, esta situación se entendió como un problema de salud a nivel mundial y ha comenzado a tomar mecanismos para poder tener, digamos, mayor control de esta situación o poder prevenir más. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido hacer que bajen los números que se han elevado hasta ahora. Lo importante es saber en estos momentos sobre la prevención del proceso del suicidio o el problema del suicidio, perdón, es que lo primero es no quedarse callado. Si tú te quedas callado, regularmente vas a obtener mayores problemas que beneficios. Si tú no hablas de tu problema, si tú no te sientes acompañado, si tú te sigues sintiendo solo, es como le digo yo a mis pacientes, esa es la depresión hablando, no eres tú. La depresión tiende a generar que tengas conflictos internos y por ende piensas que eres menos importante que los demás. Si eres menos importante que los demás, entonces por supuesto comienzas a sentirte muy mal contigo mismo, tu autoconcepto comienza a deteriorarse de manera progresiva y eso lleva a las dificultades ya un poco de lo que es los neurotransmisores, la recaptación de serotonina comienza a bajar y por ende no se consiguen los niveles adecuados para poder sentirnos esa alegría constante. ¿Okay? Debo decirles que estoy muy agradecido por el nivel de aceptación en este primer programa. Hay personas de Holanda, Brasil, Venezuela, mayor grupo son venezolanos, hay de Colombia, Chile, Estados Unidos. Muchísimas gracias de verdad por conectarse. Espero que este programa les sea bastante enriquecedor y podamos tener una gran cantidad de información para ustedes. No solo en definir o dar conceptos o estadísticas, que no es lo que venimos a hacer para acá. Venimos a hablar de salud mental, pero en un lenguaje para todos y que podamos entender lo que existe, lo que no existe, cómo hacemos para mejorarlo y cómo no. Y la primera clave para poder evitar es conversar.
Si esa persona que está teniendo las dificultades no sabe cómo conversar, tampoco le insistas demasiado. Lo que tiene que entender es que estás allí para él, que estás allí, que puedes escucharlo y si no quiere hablar, simplemente estoy aquí para acompañarte. Muchas veces eso hace la diferencia. No juzguemos a la persona porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando en su momento. No sabemos lo que sucede dentro de su casa o de su trabajo o de su familia. No sabemos cuántas cosas viene arrastrando desde su infancia. No podemos simplemente agarrar y decir, mira, este es malo o este es bueno o este es débil o este no pudo o este sí puede, que son los comentarios que regularmente hacemos. Lo que hacemos es ofender directamente a las personas y no es la idea. La idea es simplemente poder apoyarnos todos, apoyarnos de una u otra manera. Y si realmente no soy yo, a lo mejor es el vecino, a lo mejor es el de enfrente, pero que siempre tengamos las herramientas necesarias para poder salir adelante. Estaba leyendo acá sus mensajes. Gracias por conectarse con nosotros y compartir sus inquietudes y preguntas. Venezuela está en un alto nivel de suicidio, más que los países asiáticos. Bueno, no. Primero lo que puedo responder abiertamente es que no tenemos unas estadísticas claras en cuanto al nivel o el número de suicidios que existen ni mensualmente ni anualmente. Lamentablemente, los números que podemos mantener es por investigaciones de instituciones privadas o de algún tipo de ONG que esté haciendo esto, pero no son números oficiales. Ahora, en los países asiáticos existe hasta una cultura de honor que lleva a las personas a tener ese tipo de actitudes o comportamientos. Sin embargo, eso es algo que también está cambiando de cierta manera en el mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es algo que todavía no se ha podido romper, lo que es el paradigma del quitarse la vida allá específicamente en Japón, que es donde más se realiza, también en Corea del Sur, pero no es tan mediático como es en Japón. En cuanto a nosotros como latinos, tenemos una propensión que antes era muy baja al suicidio. Estaban más que todo, eran altos más que todo en las zonas frías. En Venezuela, por ejemplo, Mérida, la Colonia Tovar, eran los países con, los estados o los sitios con más incidencia de suicidio. Pero esto ha cambiado mucho con la presencia de la crisis humanitaria compleja en la que vivimos y que está generando muchísima ansiedad y desesperanza en muchas personas. Esto es algo que tiende a producir mayor cantidad de dificultades en la salud mental y por ende, si tengo desesperanza, lo que menos conseguimos es una solución adecuada a los problemas, ¿ok? Por acá también nos dicen qué medidas concretas deberíamos tomar como sociedad para proteger a los jóvenes del impacto de las redes sociales, especialmente cuando ciertos retrovirales han terminado en tragedias. Bueno, comencemos con que las redes sociales no son para chamos. ¿Ok? Las redes sociales van a partir de los 16 años. Por ende, si estamos teniendo dificultades con las redes sociales, primero tenemos que ver cómo estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo nosotros como padres para que se cumplan las normas, para que se pueda manejar este tipo de información de forma responsable. Cuando nos vamos al mundo real, que sabemos que desde niño los chamos tienen redes sociales, entonces lo que debe hacer el padre es regularmente estar atento, tener una vigilancia constante de cuál es el contenido que está consumiendo tu hijo, escucharle, notar los cambios de conducta y los cambios de humor que existen en los adolescentes, que es muy normal, pero por sobre todo ver el nivel de aislamiento y cuando tú comienzas a ver como padre que el adolescente no cuenta contigo, no quiere contar contigo y que se aleja de ti, realmente estamos teniendo un poquito de dificultades en cuanto a esto, ¿ok? Ahí sí hay que hacer ya una intervención un poco más profesional para evitar que hayan algún tipo de dificultades a futuro. Continuamos con la otra pregunta que nos dice, y eso que comentó de la vergüenza, porque a algunas personas se les dificulta decir que algún familiar pasó por eso. Sí, la estigmatización de la salud mental es enorme en todas las áreas, en todas las áreas. A nadie quiere decir que va para el psicólogo porque van a decir que está loco
o nadie quiere ir porque eso no es problema de nadie, o no puedo decirle a nadie que mi familiar tuvo una dificultad o una enfermedad de salud mental porque nos van a llamar a todos que somos la familia de los locos. O sea, hay muchos tabús, muchas formas de ver la vida de forma, sin decirlo de mala manera, pero de forma de involución, en lugar de ir evolucionando hacia ver los nuevos conceptos, informarnos, saber cuál es la manera adecuada de manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos, preferimos simplemente quedarnos dentro de nuestra zona de confort y evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Los familiares que han tenido dificultades con este tipo de trastornos y su familiar ha terminado lamentablemente quitándose la vida, tienden a sufrir muchísimo también el sentimiento de culpa, lo que hace que no puedan o no tiendan a no expresarse también. Ahora, esta sensación de culpa regularmente es un sentimiento de culpa irreal, regularmente es así. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar las decisiones por esta persona. Tú no puedes echarte la culpa de lo que pasó. Y aunque en nuestra cabeza siempre va a venir, yo pude haber hecho más, si yo hubiese estado allí, si yo hubiese escuchado, si yo hubiese estado con él, siempre van a estar allí, siempre, siempre se van a repetir hasta que tú comiences a pensar de la forma adecuada, darte cuenta de que a pesar de todo, igualito su decisión fue propia, que si bien es cierto, no pudimos hacer nada era porque no teníamos las herramientas, no porque las tuviésemos y no las quisimos dar, ¿ok? Tenemos que quitarnos esa mochila tan horrible de encima de creernos los culpables de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Si bien es cierto que cuando nos damos cuenta podemos generar el cambio y podemos ayudar a esta persona, también hay personas que se aíslan y que simplemente no quieren que sepas y no vas a poderlo ayudar, así sea familiar, sea lo que sea, pero no lo va a permitir. Es importante que sepas esto, no puedes echarte la culpa constantemente de las situaciones que pasan a tu alrededor. ¿Ok? Es- Tenemos que entender que la conversación sobre este punto es bastante, digamos, profunda. ¿Ok? Hay situaciones bastante fuera de foco así inmediato que a veces nos causa incomodidad. Pero entendamos, es algo con lo que vivimos el día a día, es algo que pasa constantemente, es algo en lo que a veces no podemos ni siquiera alejarnos o apartarnos. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un amigo que está necesitando esto. Y lo peor de este tipo de situaciones es que lamentablemente todos somos propensos, porque así estemos muy fuertes el día de hoy, mañana no sabemos qué puede pasar. Aquí nos dicen que el frío deprime. El frío no deprime, el frío puede apagar un poquito o aletargar un poquito tus emociones. Ahora, el que se deprime eres tú directamente en cómo manejas tu pensamiento, ¿ok? Otro puntico que es importante que tomemos en cuenta en este bloque es la importancia que nosotros mismos le damos a la significación de esto. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un problema de pareja, por ejemplo, ¿qué tan importante puede ser? No significa que sea poco importante, pero es necesario llegar al punto de hacernos daño para poder resolverlos. ¿Se resuelve realmente? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida? ¿Realmente estamos siendo críticos con nosotros mismos de la forma correcta o solo nos estamos insultando y diciéndonos cosas feas a nosotros mismos? ¿Ok? La primera bandera roja, como lo preguntan aquí, es justamente eso, sentirse mal consigo mismo, expresar no sirvo para nada, expresar que estoy solo y no tengo a nadie, expresar quisiera perderme o cosas similares, ¿ok? Es una autopercepción bastante negativa y a partir de allí ya sabemos que viene una baja autoestima, una posible depresión y características de ansiedad. Nayarit dice que vio el podcast de Juan Pablo Raba con Yokoi y habló de este tema y hacían analogías sobre lo que se vivió en Japón. En Japón es complicada, pero es cuestión de poder entender su cultura. Si lo vemos desde aquí, desde el otro lado del mundo, nosotros vamos a decir que ellos son extraños. Pero cuando le preguntas a un japonés que si iría para una playa y pondría al mar y pondría un reproductor, te diría que no. Entonces nosotros seríamos los extraños. Entonces vamos a estar conscientes de que a nivel social tenemos ciertas costumbres distintas y muchas veces nos explican las conductas de ellos. ¿Ok?
Dube dice que existen personas que no les gusta decir que su familia falleció por suicidio y eso no es culpa de ellos. No puede hacerse responsable y no deberían tener vergüenza. Sí, es cierto. Pero no, tampoco podemos juzgarlos por tener vergüenza. Es normal que esto pase porque hay mucha estigmatización. Y no solo la estigmatización, sino la sensación de culpa. La sensación o el sentimiento de culpa no es algo que ellos deciden. Es simplemente ideas o alteraciones cognitivas que se vienen y son impresionantemente horribles y a veces no te permiten ni siquiera relajarte. A veces es necesario asistir a un psiquiatra para poder mejorarla. Entonces, pero es importante que las personas que han tenido familiares que han pasado por esto tienen que comunicarse. Les invitamos acá al programa que se comuniquen con nosotros. Nosotros podemos ir apoyándolos, podemos irlos ayudando o simplemente poder escucharlos y estar con ustedes. Recuerden, no están solos, todos estamos juntos en esto y de eso se trata este programa, estar juntos para resolver y mejorar nuestra salud mental. Ilmei dice, entonces podemos considerar que nuestra formación desde la infancia y un buen equilibrio emocional puede evitar la situación de suicidio. En Santiago de Chile es muy común que las personas se suiciden, pero también es el frío. Sí, May, justamente todo esto, todo comienza desde nuestra infancia. El autoestima se forma a través de los primeros años de la infancia. En específico, se está mucho mejor si las dos figuras parentales están presentes y tienen una buena canalización de las emociones. Porque si es una persona que lamentablemente no tiene a sus dos padres o que los padres tienen una conversación con un tono amenazante, regularmente la persona lo que va a buscar entonces es aprobación constante, lo que genera baja autoestima de igual manera. Por eso es que sí, existe la formación desde nuestra infancia, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, es una de las partes más importantes de nuestra vida. Y sí es normal que en los climas fríos hayan más suicidios. Sin embargo, el proceso allí ya es lo que creamos nosotros en nosotros mismos, lo que es el autoestima, lo que es el saber manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque bueno, si bien es cierto que existe una propensión, pero no es algo definitivo. Anali dice, el clima influye de alguna manera. Tengo una amiga que tuvo que mudarse de país porque en la zona fría se le detonaba la ansiedad. Claro que sí puede existir, pero recuerden que cada organismo es individual. Existe una propensión, pero eso no es definitorio. Entonces es importante que en el cambio cognitivo o en la reestructuración cognitiva se tomen en cuenta estos detalles para poder generar un cambio significativo a través de la terapia. Si nosotros queremos hacer esto nosotros solos, no vamos a encontrar cuál es el resultado o cuál es la conclusión a la que queremos llegar. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas. Para eso se necesita ir a un especialista de la psicología y que te pueda decir cómo debes atenderte, cuáles son los temas que debes atender y por supuesto resolver las situaciones que te están agobiando. ¿Okay? Gray nos dice, aquí en Canadá durante el invierno es la época donde abundan los casos de suicidio o intento de la falta del sol. El encierro, la soledad afecta muchísimo, sí. Y también los días, por ejemplo, en Venezuela existe el 31 de diciembre como el día de mayor suicidio, de mayor índice de suicidio. ¿Por qué? Porque obviamente es una fecha específica en la que hay dificultades y la gente se tiende a preguntarse muchas cosas sobre su propia vida. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero pasa esto además del consumo de algunas sustancias que también pueden generar que haya mayor propensión. Ok, en conclusión a lo que ustedes nos están comentando, sí, existe mucha propensión cuando hay un clima frío, sí, hay mayor propensión, pero no es algo determinante, no es algo que especifique que ese es el problema. ¿Qué es lo que podemos hacer para cuando estamos en ese tipo de ambiente o las personas tienen ese tipo de situaciones? Por supuesto, tratar de ver cuáles son los pensamientos negativos que se están presentando para poder hacer una reestructuración cognitiva organizada, porque hay muchas formas de hacernos daño y la primera comienza desde nuestra cabeza, cuando comenzamos a pensar que nosotros mismos no valemos la pena o que simplemente porque no se nos dio o porque se acabó la relación de tanto tiempo o porque perdí a un ser querido, ya mi vida no tiene sentido. Realmente nosotros tenemos siempre, siempre en nuestra vida un valor fundamental y por supuesto que nuestra vida tiene sentido. Si hoy quizá no conozco cuál es mi objetivo inmediato, pero también tenemos una línea a la cual podemos seguir para obtener nuestros objetivos a largo plazo. Recuerda que siempre estamos para ti y podemos escuchar.
Recordemos que la salud mental y la salud física son igual de importantes. Esa sería la bandera roja para las personas, pero la familia, ¿qué hay que saber leer entre líneas? Ok, como dije, esto es una situación un poquito complicada, ¿no? Vamos a explicar varios casitos. Por ejemplo, existe el caso de la persona que se aísla, que comienza a hablar mal de sí mismo, que comienza a decir que no vale la pena nada, y ese es el más obvio. Ahora también está la otra persona que trata de nunca estar solo, sino que busca siempre hacer algo. Vamos a ir a donde los amigos, vamos a salir para acá, vamos a ir al cine, vamos a la rumba, vamos a esto, vamos a lo otro, simplemente para no estar solo. ¿Qué significa eso? Que estás tratando de, de evitar tu soledad y de encontrarte contigo mismo porque no soportas lo que estás pensando. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando hay ese tipo de situaciones es un poco más complicado de ver porque obviamente la persona tiene una máscara completa, le podemos llamar hasta una armadura en la que trata de que no se den cuenta realmente de cuáles son los problemas y tiende a generar una propensión a la visión de una persona fuerte, una persona que puede con todo, que no hay problemas para él, que puede salir adelante. Ese tipo de personas también sufre de este tipo de situaciones, pero es más difícil de observar porque obviamente no hay una señal de alarma específica, sino una cierta cantidad de conductas que pueden llevar a sacar una conclusión. Ahora no es tan fácil. Cuando estamos con adolescentes es la más preocupante, pero también es la forma más complicada, la forma más sencilla de ver las cosas. Los adolescentes siempre tienen una característica y es que si, si nos damos cuenta, todos hemos sido adolescentes y tendemos a decir lo que queremos y lo que pensamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en frustración, nuestro lóbulo frontal evita funcionar y comenzamos a hacer más impulsivos. Los adolescentes son impulsivos de característica, ¿ok? Y ellos tienden a decir las cosas. Por ende, lo más importante es saber escuchar. Como padres, nuestro mayor problema es saber escuchar. Como padres, regularmente tomamos las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestra verdad ante el mundo, y no nos estamos dando cuenta de que así nosotros creemos que el chamo está equivocado, de igual manera él tiene una realidad en su cabeza, y esa realidad es más inmadura, esa realidad es más a corto plazo, esa realidad tiene mayores dificultades para manejo de frustración, esa realidad también siente que el mundo se acaba si se acaba una relación, por ejemplo, y también tiende a sufrir de dependencia emocional. ¿Por qué? Porque en la adolescencia estamos buscando lo que se llama el proceso de afiliación, es decir, estar con grupos iguales. Entonces, hay rechazo hacia las figuras de autoridad, como padres, docentes, etcétera, y a la vez nos buscamos asimilar con personas que sean digamos, iguales a nosotros de alguna manera. Esto puede generar también que haya un patrón de conducta que se adapte más a los grupos que a lo que buscan los padres. Y entonces esto hace que los padres lo regañen, lo castiguen, etcétera, lo que genera mayor frustración. Y nosotros como padres no estamos escuchando. La idea de escuchar es poder dar una respuesta. La idea de poder ver qué es lo que hace tu hijo no es vigilarlo, porque no es la idea, tampoco vas a ser un stalker, o sea, un acosador de tus propios hijos. Pero sí, por ejemplo, irle dando interés sobre cuáles son las cosas que realizan, con quién está compartiendo, cuáles son las cosas que realmente dice, de vez en cuando tomar en cuenta que debes revisar sus redes, debes revisar el teléfono para ver cómo están esas emociones. Ojo, sin imposiciones, siempre tiene que ser en base a normas establecidas. ¿Ok? Comentarios, por aquí comentándome, gran iniciativa, muchas gracias, señor Milagro. Y May dice, este es un mundo tan oscuro, te sientes tan pequeña e inútil, definitivamente es una enfermedad que para personas de mente débil lo lleva al declive. Gracias a Dios por siempre me he considerado fuerte. Oye, May, voy a hacer allí un comentario en base a esto. Las personas que tienen estas dificultades no son débiles de mente, ¿ok? Simplemente tenemos una enfermedad que se llama depresión. La depresión no pasa porque somos débiles de mente, más bien al contrario, se ha demostrado que hay deficiencia en los neurotransmisores, por ende la felicidad se acaba dentro de la persona.
y comienza a verse todo de una forma muy, muy, muy negra. Si bien es cierto que todos tenemos la capacidad de salir adelante, muchas veces no tenemos las herramientas y eso es lo que lleva a las personas a tomar esa decisión desesperada. Por ende, yo les invito a no generar un juicio de valor hacia estas personas, sino más bien al contrario, darse cuenta de que nosotros podemos caer en esto en algún momento sin que nosotros lo sepamos. ¿Ok? Mucho cuidado. Annalise dice, está el caso de la actriz mexicana que su hijo fue directo con ella desde adolescente y le dijo, familia, yo quiero desvivirme, pero ya tengo todo, siento ustedes que me aman, no quiero vivir, esto, bueno. Lo que pasa es que hay personas que simplemente ya no sienten las ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay nada que los motive. Así lo tengas todo, así tengas la solvencia económica o los problemas no son los mismos que tienen la mayoría, es cierto, pero muchas veces nos falta amor. Y el amor no se recibe a través de regalos. El amor no se recibe a través de todo el dinero del mundo. El amor se recibe a través de la energía que nos dan nuestros familiares, nuestras personas queridas, etcétera. ¿Ok? Tenemos que entender que eso es lo primero. Es preferible, y lo digo con mucha responsabilidad. Es preferible no tener nada en el bolsillo, pero tener un gran corazón, que tener un corazón podrido con muchas cosas en el bolsillo. ¿Ok? Tu dice la vitamina D, la música, la actividad física, de verdad, por testimonio propio, ayudó muchísimo. El running ha sido la primera medicina de mis cambios. Sí, son alternativas que podemos utilizar, son cosas que nos van a ayudar también al proceso de activación conductual, la mejora de la apreciación cognitiva, también el poder pensar antes de actuar y así mejorar el manejo de nuestras emociones. Todas estas cosas que nos dijiste, como, repito, actividad física, running, música, la vitamina D, esto nos puede ayudar. Ajá. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a una persona? No solo al momento de identificarlo, a veces no lo vamos a identificar a la primera, pero con el compartir nos damos cuenta. Lo que tendremos que hacer es, primero, no juzgar. No juzgar. ¿Por qué? Porque si nosotros juzgamos a las personas, nosotros estamos cometiendo un error significativo. ¿En qué sentido? A nadie le gustaría que yo lo juzgara, a nadie le gustaría que yo lo señalara con un dedo a través de los errores o las experiencias de vida que hayamos tenido. De igual manera, no nos gusta a nosotros que nos juzguen. A las personas que han tenido dificultades de salud mental, entre ellas me incluyo, las personas que han sufrido depresión, entre ellas me incluyo, también podemos sufrir de una enfermedad como cualquier otra. Si usted tiene diabetes y yo lo juzgo por tener diabetes, obviamente usted se va a sentir incómodo y me va a llamar a mí ignorante, porque usted tiene una enfermedad y yo me estoy quejando de usted. Lo mismo es con las enfermedades de salud mental. El detalle está en que no las vemos, en que no son palpables y tú como tercero no lo puedes sentir. Es decir, está deprimido, siente que no puedo más con el peso de vivir. Ajá, pero es que ese es el detalle. Tu enfermedad te está haciendo vivir como con un peso. Ahora, eso no es la verdad. Esa es tu depresión hablando, esa es tu depresión actuando. Y eso es lo que hace que sea más peligroso, que tú realmente pienses no por ti, sino en base a tu depresión. Aceptamos todas sus sugerencias, por favor hacérnoslas llegar por el grupo de WhatsApp donde está la comunidad y así poder ir mejorando cada día. También pueden debatir o incluir cuáles son los temas que les interesaría poder conversar en futuros encuentros. La idea es poder hacer una guía de temas en la que podamos interactuar y a la vez ir aprendiendo. No es solo que yo venga a hablar aquí y bla, bla, bla y soy el dueño de la verdad. No, eso no es así. La idea es poder debatirlos, poder saber, que ustedes pregunten, digan sus inquietudes y nosotros con gusto las resolvemos. También vamos a ir dejándoles algunas alternativas para el manejo de las conductas o de pensamientos negativos para poder ir teniendo mayor actividad positiva en nuestro pensamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del grupo interactivo que está por WhatsApp. Lo dejamos en nuestras redes para que los puedan ir identificando. ¿Okay? Yusmari dice, con los adolescentes es importante estar atentos al bullying, los lleva a esta terrible decisión por no saber manejar sus emociones.
Sí, exactamente, y no solo el bullying. El problema más allá del bullying es el no saber manejar tus emociones, ¿ok? No saber manejar tus emociones. Cuando nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones, siempre va a haber una dificultad. Les doy un ejemplo, ¿ok? Abiertamente, si tú no aprendes a saber sobrellevar las cosas que te pasan, lo que vas a hacer es que no tienes una capacidad adecuada de manejo de frustración. Ejemplo, los chamos hoy en día, los niños, había un problema y todavía lo hay, de que si lloraba le daban el teléfono para que se calmara. Eso lo que hace es que haya un problema para el manejo de la frustración. O mira, está aburrido, le das el teléfono. Entonces hay un problema, el chamo no se sabe aburrir, no establece creatividad y lo único que hacemos es distraerlo con las dificultades con otras dificultades que le estamos creando, ¿ok? Si bien es cierto, el bullying es algo que nos afecta muchísimo, igual que el moving, no olvidemos que el acoso también puede ser laboral y nos puede llevar a esto. También existen muchas herramientas para poder trabajar, especialmente con los chamos. Con los adolescentes, niños y adolescentes tenemos muchísimas estrategias para poder abordar estos temas emocionales y poder evitar que haya una desgracia. En específico, lo más importante es comenzar con el autoestima, luego con los mecanismos de defensa internos que podemos tener y por supuesto las autoinstrucciones para ver realmente quién soy y cuál es mi valor. No simplemente dejarle el valor a las personas que nos critican, sino el valor que nosotros mismos nos damos. Annalise dice, Charlie Christ, mi hija usa 2019, aparentaba ser una persona normal, si eso existe. Era exitosa, profesional, se caracterizó por ser una mujer persistente, tenaz, y justo en la cúspide de su éxito decidió irse. En la nota que dejó a su mamá, le dijo: quisiera quedarme contigo, pero no puedo más con el peso de vivir. Su mamá nunca sospechó, solo pasó. Lamentablemente no es el único caso. Hay muchísimas personas que cualquiera diría tiene mucho éxito, ha logrado todo lo que quiere, pero no es feliz. La verdad es que el suicidio tiene un gran componente depresivo y esa depresión te evita sentir la alegría de la vida. Yo particularmente cuando he pasado por mis procesos depresivos, eh, sin ninguna pena puedo decirlo, también he tenido pensamientos negativos y pensamientos de muerte, cosa que es alarmante. La gente dice, oye, pero tú como psicólogo, ¿cómo puedes tenerlo? Recordemos que también soy humano y que más allá de mis vivencias, también escucho las vivencias de ustedes. Muchas veces las cargas emocionales son extremadamente fuertes y podemos llegar al burnout, muchas veces llegar a la depresión y no tener cómo salir de allí. No somos culpables ni tampoco tenemos que sentirnos mal por haber pasado por eso. Eso es algo que le pasa al 80% de la población. Quizá no una depresión mayor, pero sí por lo menos haber pasado por ese estado de ánimo. ¿Ok? Algunas preguntas. Bueno, eh, espero haberte respondido un poquito a Annalise sobre esto. Todos somos propensos a que esto pase. ¿Ok? Algunas preguntas que vienen después de vivir una situación como el suicidio de un familiar o amigo o allegado. Desde la amistad o parentesco, ¿cómo podemos ayudar? Ahorita la forma más importante es poder estar y poder escuchar, podernos documentar, comenzar a no hablar directamente del tema, pero sí buscar la manera de que las personas desahoguen lo que sienten. Y si ves que existe una dificultad emocional mayor, por supuesto invitarlas con un profesional, que es lo más importante. Acuérdense que esto puede dejar unas secuelas tan grandes que puede repetirse la situación. ¿Ok? ¿Cuál es el papel del Internet en la conducta suicida? Del Internet no hay ningún papel. El Internet es algo que existe y nosotros decidimos cómo utilizarlo. Si nosotros no le damos el sentido correcto a lo que sucede frente a nuestros ojos, no vamos a tener soluciones adecuadas. Es decir, si yo el Internet lo utilizo para angustiarme, obviamente voy a tener un proceso de angustia. Si yo utilizo el Internet para educarme, me voy a educar. Si lo uso para reírme, me voy a reír. Ahora, ¿cómo decido yo que el Internet aplica en mi vida? Lo decido yo directamente, no lo decide el Internet. La conducta suicida es igual a la ideación, y esa conducta puede haber un carácter manipulador o en parte deberse un trastorno mental. ¿Incluye algún factor genético o biológico? ¿Con qué herramientas psicológicas se puede gestionar? Ok.
Primero, ¿la conducta suicida es igual a ideación? No, tal cual te lo dice. Ideación es idea, conducta es el comportamiento. Si bien es cierto que después de la ideación es que viene la conducta, no siempre se llega a la conducta suicida. La conducta suicida es ya cuando se concreta el hecho, aunque no cumpla con suicidio, pero sí por lo menos con el intento, un corte o el hacerte daño, el autoinfligido, ¿ok? Ahora, la ideación suicida es más común, es más probable que pueda pasar, es más normal que pasa cuando estemos en un momento de frustración, cuando nos sentimos en ese hueco horrible donde estamos metidos, entonces allí puede haber ideación. Eso no significa que no es un riesgo, claro que es un riesgo, pero te está dando un indicativo. Oye, pensé esto no está bien, debo ir a buscar ayuda. ¿Ok? Para ver, y es una conducta, puede haber un carácter manipulador o en parte puede verse un trastorno mental. Sí, por supuesto. Hay trastornos de personalidad. El trastorno límite de la personalidad tiende a generar este tipo de dificultades, ¿ok? Idea suicida, automutilación, etcétera. También el trastorno narcisista puede utilizar este tipo de manipulación, especialmente cuando el narcisista es pasivo-agresivo y no agresivo. Por supuesto, todo esto también, obviamente, la conducta suicida viene a través de un problema emocional, regularmente la depresión, que es una enfermedad mental, obviamente. ¿Influye algún factor genético o biológico? Sí, sí existe una propensión a la depresión y al sufrimiento de distintos, bueno, no voy a decir todos, pero sí de muchos trastornos mentales por la propensión de lo que tiene que ver la genética, ¿ok? Si mi mamá es depresiva, es muy probable que yo, si no tengo la educación necesaria o digamos el manejo adecuado de las emociones, puedo llegar a tener esta influencia depresiva. ¿Con qué herramientas psicológicas se puede gestionar? Bueno, lo primero es, chamo, tienes que tener una gran autoestima, tienes que quererte tú mismo, tienes que recordar algo que es muy importante y es el mejor día de tu vida, ¿cuál es? El día de hoy. El mejor día de tu vida siempre va a ser el día de hoy. Los que ya pasaron y los que vienen no han llegado. El mejor día de tu vida es el de hoy. Y tú con tu actitud tienes que mejorar. ¿Cómo podemos abordar a una persona que sospechamos que tiene pensamientos suicidas para no alejarla, sino más bien poder ayudarla? Sencillo, acompáñala. Comienza a acompañarla, a escucharla más que hablarle, a escucharla más que hablarle, siempre a escucharla y ser útil, tratar de ser útil. Él mismo te lo va a decir. Eso es algo que no se calla. Eso es algo que se calla porque creemos que no nos quieren escuchar. Pero realmente eso es algo que no se calla. Si esto estás allí para acompañarle, solito te lo va a decir y tú vas a poder tomar las medidas. ¿Ok? Porque ocurren casos como Robin Williams, Heath Ledger y la Miss USA. Robin Williams porque le detectaron que estaba comenzando a tener demencia senil, si mal no recuerdo, o otro tipo de demencia, y decidió quitarse la vida, aunque anteriormente ya tenía varios intentos y dificultades. ¿Por qué? Porque siempre se sintió no querido. Su misión era hacer reír a los demás, pero nadie se preocupaba por ver cómo se sentía él más allá de su familia. A partir de allí, y sus problemas de adicciones, tuvo algunos intentos y posteriormente cuando ya le dieron un diagnóstico en el que sentía que iba a perder el control total de su vida, decidió este tipo de cosas. Cosa que no agradezco para nada, pero bueno, tampoco podemos juzgar. Personas que uno nunca se esperó que acabaran con su vida porque siempre serán alegres y cosas. Por supuesto, pero una cosa es ser alegre para los demás y otra cosa es sentirte alegre contigo mismo y eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Por aquí Analí nos dice que en el tema con los chamos, cómo abordarlo, cómo acompañar desde casa, porque quizá no pueda darse el caso de no tener acceso, digamos, económico para ir a un especialista. Sí, es cierto, existen muchísimas de esas situaciones y lo primero es poder entender al chamo. ¿Cómo lo entendemos? Dejando de ser como hemos sido hasta ahora. ¿En qué sentido? Regularmente los padres nos centramos en hacerle ver qué es lo correcto y lo incorrecto a nuestros hijos. Las cosas se deben hacer así, se tienen que hacer así, hay que manejarse de esta manera y no escuchamos, no nos ponemos en el lugar del muchacho. Pero es que lo está haciendo mal, así no se hace. Ajá, pero eso ya tú lo sabes porque ya tú tienes 40 y pico de años y eres un viejo y ya tienes experiencia y maduraste. Esta persona que tiene, qué sé yo, 14, 15 años, no ha madurado, está recién entendiendo que
en el ensayo y error tú te vas a equivocar y que las cosas son así o asado y que lamentablemente no tienen las herramientas desde el primer momento. ¿Qué debe hacer el padre? Lo primero, el padre no debe entender que el chamo tiene que comportarse como tú quieras, sino de la mejor manera. ¿En qué sentido? Si yo veo a mi hijo que no está teniendo suficientes amigos en el colegio, o que no se va a las actividades, o que está saliendo muy mal, o que me están llamando de allá, entender el por qué. No voy a llegar yo de una vez al colegio, es que el muchacho es bruto, no me hace caso, no sé qué cosa, qué tal, qué es lo que estás haciendo. Estás haciendo que el muchacho te rechace cada vez más. Ahora, si tú tratas de entender qué es lo que le está pasando a tu hijo, qué es lo que está sucediendo, en lugar de juzgar en base a tus propios valores, yo creo que existe una posibilidad de poder entenderlo, escucharlo y a la vez poderlo apoyar. Los adolescentes siempre están llamando la atención de su representante. Siempre lo están haciendo para poder no solo que le pongan normas, sino también poder ser orientados. Aunque se nieguen, aunque te digan, no, yo no quiero nada, no me hables, no sé qué cosa, me encierro y todo ese tipo. Pues la verdad es que siempre están buscando un poquito de orientación, solo que hay que saber escucharlos y saber cuándo actuar y cómo actuar. Si actúo como actuaban los padres de nosotros a nuestra época, que es que el padre tenía razón y ya, y la mamá tenía razón y se hacía porque a mí me daba la gana, realmente siempre vamos a tener son enemigos y no amigos en nuestra casa. ¿Ok? Es importante que tomemos esto en cuenta. No debemos ser los amigos de nuestros hijos, sino comprenderlos, escucharlos, entenderlos y a partir de allí darles las recomendaciones necesarias. Igual ellos se van a estrellar contra una pared porque lo van a hacer. Igual se van a equivocar. Igual te van a sacar canas verdes. Va a pasar porque eso es lo natural de la adolescencia. El detalle está en que lo pueda vivir con la seguridad de que tiene unos padres que lo quieren y que a pesar de todas las situaciones lo van a acompañar. A partir de allí hay una estabilidad emocional para ellos y por supuesto una mayor tranquilidad para ti. En los comentarios nos dicen, Analí, yo he aprendido que los silencios también hablan. Sí, es verdad, hay muchos silencios que hablan. Hay algo que tenemos que entender y es que cuando nosotros no manejamos nuestro estrés y nuestras emociones y dejamos que nuestras emociones nos manejen a nosotros, siempre van a haber consecuencias negativas. ¿Ok? Una que otra vez nos saldrá bien, claro que sí, pero dejar siempre el trabajo para el último momento, aunque te salga bien, siempre te va a traer una carga ansiosa, una carga de dificultad. Entonces, obviamente te hace daño. Así que te sugiero que trates de entenderte a ti mismo, escucharte, escuchar a tus seres queridos y poder entender cuál es tu real necesidad y cómo vas a hacer para poder mejorar tú mismo. Me siento que la vida no tiene sentido. Bueno, es hora de buscar ayuda. Si siento que nadie está para mí, es hora de comenzar a buscar grupos que nos puedan apoyar. Si no entiendo bien cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y a veces no me siento, ya no tengo la misma satisfacción que tenía cuando hacía algunas actividades. Eso es una característica de depresión, que es lo mismo que una enfermedad cualquiera, como si te puede dar sarampión. Así que te sugiero que vayas al psicólogo y podamos trabajar con ello. Estoy aquí escribiendo algo que quiero hacerles llegar para que no se me olvide, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algunas preguntitas que me están haciendo, por ejemplo, lo de troncar sueños de los adolescentes, como el baile, la música o el idioma. Si bien es cierto que puede generarte frustración, obviamente, pero no debería ser digamos, un problema mayor en la emocionalidad de una persona. A menos que, oye, de verdad que sea algo terrible lo que le pasó, pues debería poder manejar lo que es la parte de la frustración. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que, bueno, a veces no tenemos, digamos, las herramientas necesarias para nuestros adolescentes y lo que tenemos que hacer entender es el por qué no está pasando esto. Ahora, si simplemente es porque a nosotros nos parecen tontos, realmente el que está siendo tonto eres tú, ¿ok? Porque obviamente no es tu deseo, es el deseo del adolescente. ¿Entiendes? El adolescente no es una extensión de tu brazo. El adolescente es una persona única con sus pensamientos, sus emociones y sus propias acciones. Si tú llevas a tratar de controlar hasta lo que estudia o lo que le gusta o con qué se distrae,
por supuesto vas a tener una bomba de tiempo. Y el problema no va a ser que no le diste el curso de idiomas o el de baile. Es que simplemente tu nivel de control ha sido tan grande que no has dejado que se desarrolle ni siquiera en su parte de diversión. ¿Ok? Es algo que tienes que tener muy en cuenta. Bueno, ya estamos en el último espacio del programa de hoy. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es importante que sepamos que el problema del suicidio es un flagelo a nivel mundial, pero que en nuestro país lamentablemente no está teniendo la atención necesaria. Es importante que todos nosotros creemos dentro de nuestro corazón, de nuestro cerebro, la conciencia necesaria para poder acompañar a las personas. Hay muchas personas que nos necesitan y no estamos haciendo nada. Estamos ensimismados, estamos dentro de nuestros propios problemas. Muchas veces no nos damos la oportunidad de escuchar ni de dar las herramientas necesarias. Para los que quieren algún tipo de herramienta a corto plazo, lo primero, lo primordial es comenzar a entenderte tú mismo, generar un autoconcepto y mejorar tu autoestima. El autoestima de una persona no se mejora simplemente vistiéndose mejor o cortándose el cabello, sino controlando tus pensamientos negativos sobre ti mismo y reemplazándolo por tus pensamientos asertivos. Si no tienes las herramientas de cómo hacerlo, en internet hay muchas formas de hacerlo y si aún todavía no lo comprendes, puedes acudir a un profesional de la salud mental. También es importante que sepas que hay pensamientos negativos y contraproducentes o lo que se llaman distorsiones cognitivas que la mayoría de los seres humanos, para no decir todos, tenemos y que constantemente manejamos nuestra conducta en base a ellos. Y a veces es importante darnos cuenta de que esto es lo que nos está haciendo daño. Uno de ellos es el perfeccionismo, otro es el deberías. Por ejemplo, si no me sale perfecto lo que yo quería hacer, entonces fue un fracaso. No veo los matices, si no es blanco y negro. Eso nos va a llevar a nunca tener un buen manejo de frustración. Otra situación es los debería. Por ejemplo, yo debería haber sacado 20 en todo y si no saco 20 me frustro y tengo dificultades en mi salud mental. O por ejemplo, mi pareja debería acompañarme al sitio que yo quiero y si tu pareja en ese momento no puede o va a fallar, entonces tu relación va a depender de esa frustración y de ese problema emocional que se generó porque él no hizo lo que debería hacer. Muchas veces nosotros nos cerramos nuestra manera adecuada de llevar los pensamientos y emociones. Y es por eso que es importante, sobre todo, y la mayor herramienta es el autoanálisis. Analizar nosotros mismos cuando estamos bien, cuando estamos mal y cuando lo estamos haciendo quizá no de la mejor manera. Les doy gracias por el día de hoy. Esperemos que nos acompañen la semana que viene, el día lunes, de 1:30 a 3 de la tarde, con el tema de la salud mental. ¿Okay? Vamos a hablar directamente en base al Día Mundial de la Salud Mental en el mes de octubre. Vamos a hablar de la importancia de la salud mental y cómo hacer salud mental y bienestar en nuestra vida. ¿Okay? Hoy estuvimos a cargo de y en favor de América SS Health Service, quien nos permite estar acá con su patrocinio. En los controles estuvo el caballero Edgardo Cordero, en la dirección José Armando Estaba, en la producción Sebas Villarreal y Dayana Montero, y junto a ustedes, Evar Burley. Un gusto haber estado con ustedes y por supuesto acompáñennos. Se les quiere mucho y recuerden, hoy es el mejor día de tu vida. Es el día que estás viviendo y es el mejor para hacer todo lo que deseamos. Muchísimas gracias.